Buenas tardes, muchas gracias. Un gusto poder conversar sobre un tema tan complejo que nos atañe a todos eh, por las cosas que vivimos en estos días, y verdaderamente es un placer compartir con este panel de expertos que han sido convocados hoy aquí. Eh, Generalmente cuando soy invitada a estos foros me preparo con una ponencia escrita. Pues el día de hoy no lo he hecho. El día de hoy he venido a compartir reflexiones porque, como decía Orlando, en su infancia pudo experimentar en carne propia los efectos del uso de la propaganda y las técnicas de adoctrinamiento. Yo lo viví en carne propia también hasta los 38 años de mi vida que viví en Cuba. Nací, crecí, me eduqué allí, fui a la escuela hasta mis estudios universitarios. Y puedo explicar perfectamente desde el punto de vista práctico qué cosa es la propaganda, en qué consisten los usos de sus técnicas y cuáles son los efectos que tienen. Y luego después, no solamente los efectos de la propaganda, sino cuánto cuesta y el tiempo que se toma a una persona que ha sido educada y adoctrinada bajo los efectos de la propaganda poder llegar encontrarse con otras verdades que le han sido negadas. Por ejemplo, Tomás Regalado mencionaba al presidente del instituto cuando hacía la presentación que él es uno de los niños que viajó con la operación Pedro Pan hacia Estados Unidos. Fue una operación de liberación. Nosotros en Diario Las Américas acabamos de hacer una revista conmemorativa precisamente por el aniversario 60 de la operación Pedro Pan y decidimos titular esa revista El adiós de la esperanza, porque los padres se sacrificaron. Me imagino cuánto tiene que haber sido de sacrificio para un padre deshacerse de su hijo de 6, 7, 8, 10 años, 13, que tenían los más adolescentes que vinieron en esa fecha. Sin embargo, lo hicieron porque fueron previsores, fueron precursores y se dieron cuenta que se avecinaba para Cuba y prefirieron liberar a sus hijos de los efectos de ese régimen que venía. Sin embargo, yo, cubana, que crecí en Cuba hasta que llegué aquí a los 38 años y comencé a relacionarme con estos cubanos que creía que había sido la operación Pedro Pan, incluso que está escrito, que se puede leer cuando uno busca qué cosa es la operación Pedro Pan. Si se consulta la enciclopedia libre, que es una cosa muy recurrente a la que la gente cuando quiere saber de algo acude, solamente se dice que fue una operación de la CIA, algo de un corte siniestro para sacarle a los niños, a los padres de su casa con el pretexto de que iban a ser privados los padres de la patria potestad. Lo que ocurrió después en Cuba y lo que ha estado ocurriendo durante 63 años demuestra que no fue precisamente, o sea, uno puede darse cuenta que no fue precisamente una operación de la CIA instrumentada para hacerle daño desde el punto de vista de imagen al naciente régimen que instauraba Fidel Castro en Cuba, sino que lo que ha pasado con los niños cubanos 63 años después puede dar los argumentos de por qué tenía sentido esa operación. Puedo decir que en técnicas de adoctrinamiento, que es lo que principalmente se utiliza en este tipo de países, fundamentalmente se apela más que a la racionalidad de las personas, precisamente a los sentimientos. No se induce, ni se apela, ni se instruye a los muchachos que ejerzan el pensamiento crítico. Se manipula el pensar de las personas, se enseña a idolatrar figuras. Todo el mundo sabe de qué hablo cuando me refiero, por ejemplo, al culto a la personalidad de determinados líderes. Eso pasó en Cuba durante todo el tiempo de la figura de Fidel Castro, incluso hoy, después de muerto, todavía se sigue ejerciendo el culto a la personalidad. Es una herramienta, un instrumento que se utiliza a través de los siglos, a través de los tiempos, se ha utilizado por los grupos de poder, pero en estos regímenes que van más allá de lo que son las dictaduras, son regímenes totalitarios instaurados con principios de terror para poder ejercer
control sobre las masas, ese es el tipo de cosa que se utiliza. Y como todos sabemos, porque algunos lo han estudiado y otros lo hemos padecido, la propaganda tiene en sí misma el fin de influenciar la actitud de grupos, mostrando solo un lado de los argumentos de un fenómeno. Es decir, si nosotros hemos sido convocados aquí hoy para analizar un asunto que nos preocupa, y hay muchas otras personas aquí presentes que cuando expongan harán mención, estoy segura, a sucesos específicos de los que han sido blancos a través de los efectos de la manipulación y de la propaganda, debemos estar preocupados por pensar que si en una sociedad fundada bajo los cimientos del libre pensamiento como es Estados Unidos, nosotros tenemos que ser convocados a analizar cuáles son los efectos del adoctrinamiento y los peligros que está trayendo para nuestra sociedad, nuestros hijos y otras generaciones, los efectos del adoctrinamiento, es porque nos hemos dado cuenta que es algo que está minando. Hay elementos concretos que lo demuestran y verdaderamente me parece que es un momento para que todos, desde todos los puntos que nos corresponden, nos pronunciemos sobre esto y tomemos acción. Muchas gracias.